De la autoobservación a la conciencia de sí mismo. Primera parte. La moral, el carácter, la espiritualidad y todo lo que el ser humano cree ser se mide de acuerdo a sus expresiones, a sus sentimientos y a sus pensamientos principalmente. Dependiendo de cómo se exprese y de lo que diga y haga una persona, así se le conceptúa, siendo eso un error porque en realidad no se sabe ni cómo o qué piensa, ni cómo siente o qué emociones tiene. Nosotros mismos creemos conocernos también y decimos que somos así o asá, dependiendo de nuestro ser interno, que en realidad no es otro que la personalidad, o sea, el yo personal, el que está aquí encarnado con la conciencia de vigilia. Unos nacen con una baja moral y mueren casi lo mismo porque no se han esforzado en cambiar. Otros consiguen quitarse algún defecto, pero caen en nuevos vicios que les dominan y la gran mayoría pues nos pasamos la vida haciendo lo mismo, pensando lo mismo y actuando casi de igual forma. No nos conocemos ni nos esforzamos por observarnos, por analizarnos, para intentar elevar nuestra moral y nuestra espiritualidad. Ni tampoco nos damos cuenta de que nos pasamos la vida actuando erróneamente para luego quejarnos y amargarnos la vida a nosotros mismos. El mundo externo es el reflejo de lo que somos internamente. Quiero decir que vemos el mundo externo según lo que somos internamente. ¿Qué vida puede tener entonces el avaro, el lujurioso, el arrogante, el malvado, el engreído, etcétera, etcétera, etcétera? Para estas personas puede que su carácter, su voluntad y su forma de ir por la vida sea normal, pero ignoran tres principales cosas. Primera, que el mundo es un reflejo de lo que son ellos mismos internamente, como acabo de decir, que morirán sin haber evolucionado casi nada si no se esfuerzan en cambiar, después de autoanalizarse, claro, y de meditar sobre su vida, sobre su carácter y sobre lo que hacen. Tercero, que hacen mucho mal al prójimo con sus pensamientos, sentimientos, palabras y hechos. Y cuarto, que van sembrando malos ejemplos y malas vibraciones allá por donde anden. Es obvio que cada uno de nosotros debería estudiarse a fondo para saber cuál es su grado de desarrollo espiritual y para ver si verdaderamente expresamos lo que en momentos de meditación y de paz queremos. Bueno, también en momentos cuando tenemos muchos problemas que nos acucian, que nos amargan la vida. Es cuando algunas veces meditamos y nos damos cuenta de muchas cosas. Por el contrario, somos uno más como cualquier otro, con más defectos que virtudes. Solo cuando estamos plena y conscientemente atentos a lo que expresamos externa e internamente, podremos acercarnos lo suficiente al yo superior, al verdadero yo, como para entender que lo que creemos ser no tiene que ver nada con lo que en realidad somos. Solo así, conociéndonos internamente y utilizando sabiamente el discernimiento, nos capacitamos para hacer un cambio radical en nuestra vida, hasta tal punto que la personalidad que muera no se parezca en nada al ser que podemos desarrollar. Quien se identifica con sus deseos, con sus emociones, con sus problemas y preocupaciones, negativo me refiero a todo esto, deseos negativos, emociones que no son nada positivas para la vida, para el desarrollo. Quien se identifica con los problemas, con todo el malestar que tenga allá donde trabaje, donde viva, y quien se identifique incluso con su mente,
entendiendo que él es el resultado de lo aprendido y experimentado a lo largo de su vida, pues entonces lo que está haciendo es que va por el sendero equivocado. El verdadero ser está por descubrir. Nosotros estamos aquí como personalidad, con todo esto que estoy diciendo, pues creemos ser el verdadero ser, y no sabemos que lo que creemos ser aquí en la Tierra es algo que está evolucionando. Sí, es un yo personal, pero no es el verdadero yo. El verdadero yo está más arriba y tiene la consciencia de todo lo que hemos evolucionado a través de infinidad de personalidades. Tiene esa sabiduría y muchas veces no la quiere comunicar y nos da consejos y nos guía y se relaciona con nosotros como conciencia, a veces a través de lo que llamamos intuición, inspiración. Ese es el verdadero yo, nosotros en el nivel que nos corresponde. Pero nosotros aquí somos una personalidad y nacemos con determinados, vamos a decirlo así entre comillas, defectos, consecuencia de otras vidas, de hechos de otras vidas, porque tenemos que superarlos. Y nacemos con una serie de circunstancias o problemas que nos afectan y nos pueden amargar la vida, efecto de karmas de otras vidas. Y eso es así porque tenemos que superarlo. Si resulta que en vez de intentar superarlo con el discernimiento, con buenos pensamientos, con buenos sentimientos, con buena voluntad, nos identificamos con ellos y permitimos que nos obsesionen, pues al final de la vida hemos conseguido muy poco. Es cierto que siempre adelantamos algo, por lo general el común de la humanidad adelanta a lo largo de una nueva vida, evoluciona en sentido moral, espiritual, intelectual, etc. Pero no es lo mismo el que van pasando los años de su vida sin esforzarse en nada, sino que solo se preocupa de sus quehaceres diarios, de vivir la vida, de disfrutar de los placeres, etc., que el que se hace consciente de estos conocimientos y está pendiente de sí mismo respecto a lo que hace, a lo que dice, cuáles son sus deseos, cuáles son sus sentimientos hacia determinadas personas, etc. Algunos piensan, bueno, yo no llego a tanto, pero procuro ser bueno. Tampoco sirve de mucho si resulta que sufre cuando no le salen bien las cosas, o cuando le ofenden, o cuando se cree por encima de los demás y fracasa, etc. Si queremos cambiar, debemos estar por encima de todo eso y autoanalizarnos, autoobservarnos, meditar sobre lo que somos, sobre nuestro comportamiento interno, sobre todo, y como efecto lo que expresamos en el mundo externo respecto a los demás. Eso hay que hacerlo en cada momento para estar en la conciencia de sí mismo, o sea, ser conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos. En el momento en que caemos en lo dicho en este párrafo o simplemente pensamos en ello como si fuéramos ello, ya estamos olvidándonos de nosotros mismos, del sí mismo, como el yo observador y pensador que es. Esa es la diferencia entre los que actúan instintiva y automáticamente, el común de la humanidad, es una monotonía diaria, actúan instintiva automáticamente, decía que expresando siempre al fin y al cabo los mismos deseos, emociones, pensamientos, siempre en sus mismas costumbres, en sus mismos hábitos, afrontando las cosas diarias como todos los días y no dándose cuenta de sus meteduras de pata, de las críticas que hace, de los defectos que tiene en general. Esa diferencia de esta gente respecto a los que están constantemente observándose atentamente desde la posición del yo es muy grande. Es una diferencia que al final de la vida el que va por el sendero correcto, el que se esfuerza, obtendrá una gran recompensa en los mundos invisibles y por supuesto para la próxima vida.
respecto a su karma, a su futuro destino. El que no, pues nacerá con una vida más o menos similar, un poquito mejor, si se comporta o intenta comportarse, aunque sea inconscientemente, de todas estas verdades, se comporta un poquito bien, siempre será algo mejor. Pero en comparación con los que estamos esforzándonos por el sendero de la espiritualidad, por medio de la filosofía oculta, de religiones, de escuelas espirituales, etcétera, si lo hacemos así a lo largo de muchísimos años de nuestra vida, pues la recompensa será infinitamente más grande. Cuando nos recordamos a nosotros mismos como pensadores y observadores, que eso es posicionarnos en un nivel superior, por encima de la mente, por encima de nuestros deseos, de nuestras emociones. Entonces, eso es recordarnos a nosotros mismos, estar en la posición del yo y observar qué piensa nuestra mente cuando no la controlamos. ¿En qué se entretiene? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Está criticando? ¿Está haciendo algo que no nos corresponde? Y cuando es así, si nos identificamos, pero desde el punto de vista, como digo, de sí mismo, de la conciencia de sí mismo, del verdadero yo, entonces la podemos utilizar a voluntad. Desde esa posición de pensadores y observadores, no nos identificamos con todas esas cosas que a tanta gente les preocupa, les entristece, les desespera, vamos. Incluso les hace actuar y expresarse siempre de la misma forma. Esa es la gran ventaja. Conciencia de sí mismo es posicionarse por encima incluso de la mente, de una forma consciente, como es lógico. Si lo hacemos con voluntad, lo estamos haciendo con consciencia. Cuando no hay voluntad, no hay conciencia y por lo tanto la mente actúa por sí mismo. Y se deja llevar por un deseo, por un sentimiento, crea un pensamiento de acuerdo a ese deseo o sentimiento, que si es malo el pensamiento será malo, y ese pensamiento malo repercute otra vez en el cuerpo de deseos y estimula otro deseo o otro sentimiento malo. Y todo eso está ocurriendo muchas veces durante el día sin darnos cuenta. Si cogemos la voluntad y somos conscientes para observar todo eso, entonces paramos ese círculo que se está creando entre la mente y el cuerpo de deseos, lo paramos. Primero observamos la mente, lo que está haciendo, lo cortamos, nos quedamos ahí parados, y entonces es cuando de una forma voluntaria, que es como decir consciente, cambiamos el tema. Decimos, esto no es lo que va conmigo, no es lo que yo quiero. Y cuantas más veces hagamos eso sobre la mente y si por lo tanto sobre los deseos, los sentimientos, emociones, etcétera, las pasiones, los vicios, los hábitos, cuantas más veces más estamos fortaleciendo la voluntad, más conscientes somos de nuestros vehículos, de nuestros cuerpos, de la mente y el cuerpo de deseos, y por lo tanto somos más dueños de nosotros mismos, de lo que somos aquí, de la personalidad. Está claro que si no somos todo lo mencionado hasta ahora como personalidad y que observamos cuando nos hacemos conscientes de nosotros mismos, tenemos que ser ese espíritu, alma o yo superior de los que tanto se habla en esoterismo y en las religiones. Está claro, si no somos todas esas cosas que llamamos personalidad, todos esos defectos, todas estos vicios, hábitos, automatismos, las respuestas y las expresiones instintivas, etcétera, pues si observamos todo eso y vemos que no es bueno, nosotros mismos decimos que no es bueno, es porque en ese mismo momento estamos en la posición del yo superior, que es el que sabe lo que es bueno y malo, es real y falso. Y por lo tanto estaríamos diciendo que es lógico que las escuelas de ocultismo y ciertas religiones hablen de que hay un yo superior y que es la autoconsciencia, el sí mismo, y hay una personalidad que es lo que está aquí en la Tierra.
dentro de que ese yo es el mismo, pero el que está aquí abajo, nosotros con la conciencia de vigilia aquí no tenemos esa sabiduría ni esa conciencia que tenemos en el mundo del pensamiento. Ese yo está representado en la personalidad como conciencia y como voluntad, como acabo de decir. Cuando utilizamos la voluntad de una forma consciente, estamos en la posición del yo. Bien, esto significa que solo cuando nos expresamos consciente y voluntariamente como observadores es cuando nos situamos por encima de la personalidad inconsciente y autómata. La personalidad común de la mayoría de la gente, que desde que se despierta hasta que se acuesta hace las mismas cosas, se expresa de la misma manera, responde instintiva automáticamente casi siempre a muchísimas cosas, etc. Desde este punto de vista podríamos afirmar que el yo está oculto y no puede expresarse porque nosotros no nos esforzamos por recordarnos a nosotros mismos, o sea, ser conscientes de qué pensamos y de nuestras emociones. Y por recordarnos, claro, por realizarnos como ser. Porque al ponernos en ese nivel de conciencia y voluntad, lo que estamos haciendo es realizar o desarrollar el verdadero ser, la conciencia como verdadero ser. La personalidad es la que se preocupa y sufre por las cosas y hechos personales y materiales, la que está dominada por los vicios, las pasiones y el egoísmo, la que está pensando todo el día en los asuntos terrenales de manera inconsciente y automática, la que no se esfuerza por vencer todas esas cosas ni por elevar su moral y su desarrollo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces, si queremos recordarnos a nosotros mismos como observadores de esa personalidad con la intención de conocernos, debemos situarnos en ese nivel de conciencia y controlar la mente para que solo piense lo que queramos y cuando queramos, y así utilizarla como foco de expresión consciente de nosotros mismos. De esta manera, libres de preocupaciones, de tristezas, de enjuiciamientos, de pesimismo, etc., dejaremos espacio para que un nuevo ser o personalidad consciente se manifieste y haga nuestra vida más feliz, que sería el yo, la posición o el nivel de conciencia del yo, el observador y el pensador de la personalidad. Ni hemos nacido así, ni somos la personalidad que creemos ser por un hecho casual. Hemos nacido en el lugar y en la familia prevista desde muchos años antes del nacimiento. Y como almas evolucionantes que somos, renacemos con parte de la personalidad de vidas pasadas, defectos, virtudes, debilidades, ideales, etc. Esto para continuar nuestro desarrollo intelectual, moral y espiritual en esta vida. Estamos aprendiendo, los renacimientos es como... Cada renacimiento es como ir un día al colegio. Estamos aprendiendo. Un día aprendemos más, otro día aprendemos menos. En un día tenemos un examen, en una vida tenemos que superar ciertas pruebas que son muy importantes, las podemos superar o no. La vida es una escuela. Y por lo tanto, lo que aprendemos en una vida ya lo traemos, ya lo tenemos con nosotros mismos como conciencia, como desarrollo espiritual, ya lo tenemos para el futuro, para la próxima vida. Pero también es cierto que en cada vida cometemos muchos errores y creamos muchos defectos en la personalidad y por lo tanto en la próxima vida tenemos que afrontarlos, porque si no, no evolucionamos. La vida es evolución, el espíritu está evolucionando a través de los cuerpos físicos aquí en el mundo físico y tiene que llegar a un determinado grado de perfección, que es ser a imagen y semejanza de Dios en espíritu. Y ahora mismo lo estamos haciendo a través del renacimiento y de la ley de consecuencia. Entonces, ¿cuáles
pues nuestro deber al respecto, pues debería ser el de desarrollar esos 3 aspectos personales positivos, pero ¿por qué no lo hacemos en el grado que deberíamos? Pues porque desde pequeños anulamos la expresión del yo superior por medio de todo aquello que nos hacen aprender, valorar, tener en consideración y todo lo que nos causa preocupaciones, ansiedad, miedo, apego, etc. Nuestra mente se desarrolla y se desenvuelve entre todo eso hasta hacerse toda una serie de hábitos que hacen que responda instintiva y automáticamente. Utiliza poco el discernimiento, ni apenas permite tan fácilmente que el yo la utilice voluntaria y conscientemente. Los deseos y los sentimientos se hacen fuertes desde que nacemos, para que deseemos lo terrenal y lo personal, antes que lo espiritual, porque nos cuesta mucho esforzarnos por trabajar para el desarrollo espiritual. Nos cuesta mucho ser buenos, nos cuesta mucho quitarnos de los placeres y de lo que es malo. Las emociones dominan a la persona porque no hay apenas discernimiento y porque la mente deambula de un lado para otro sin control. Así se van formando los hábitos y la forma de pensar y de sentir que llamamos carácter. Pero, mientras tanto, mientras ocurre todo eso, ¿dónde está el yo que nos hace sentirnos individuos? Ese mismo yo superior que aquí también nos hace sentirnos un yo, aunque sea personal. El verdadero yo, aflora en muy pocas ocasiones, y más bien cuando algo grave nos ocurre, cuando algo serio nos hace reflexionar, cuando algún sufrimiento hace que pensemos y que busquemos ayuda o consuelo, y pocas veces más. Pero ese yo está ahí. No es el alma o ego en toda su plenitud, pero sí su voz lejana que desea que nos liberemos de todo lo personal y terrenal, para que en ese vacío o espacio mental él pueda expresarse. Digamos que necesitamos relajar la mente, controlarla para darla descanso, para dar opción a que ese yo se pueda manifestar de alguna manera. Y eso se hace a través de la voluntad y de tener la conciencia en el sí mismo, en intentar ser ese yo superior. Intentar controlar perfectamente la mente y a través de la mente las emociones, los deseos, los hábitos, los vicios, etc. El yo, ego o personalidad, estoy hablando de la terrenal, que está comúnmente viendo la televisión y pensando en sus problemas o quehaceres cotidianos, ese es el yo inferior. Ego inferior, que le dicen algunos también. Pero si en un momento dado se da cuenta de que no es consciente de la televisión ni de lo que está pensando su mente, estaría dando paso al yo verdadero reencarnante, que desde la posición de observador hace comprender a la persona que no es consciente ni tiene control sobre su mente y que, por tanto, no es consciente de sí mismo. Eso nos pasa a todos. Cuando estamos viendo la televisión y lo mismo, incluso estamos escribiendo algo o estamos viendo una revista, no podemos estar en las dos cosas a la vez. Incluso a veces estamos viendo la televisión y en realidad no somos conscientes de lo que estamos viendo. Estamos pensando en otras cosas. Y cuando nos damos cuenta de, ay, pues estoy viendo la televisión, pero no, estaba pensando en esto otro y resulta que no saco nada. Conscientemente no saco nada, ni de una cosa ni de otra. No hay voluntad. Cuando hay voluntad es cuando ponemos atención, hay concentración y extraemos un beneficio. Y eso es lo que debe haber en la observación. Qué diferente sería cada persona si desde que nacemos nos enseñaran a ser más conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y como efecto, claro, de lo que decimos y lo que hacemos.
estamos de acuerdo en que no todos estamos en el mismo nivel evolutivo. No todos tenemos el mismo grado moral, intelectual ni espiritual. Y por eso mismo algunos no comprenden estas enseñanzas. Pero me inclino a pensar que todos podemos intentar ser más conscientes de todo eso, para así evitar ser dominados por todo lo anteriormente mencionado. El ejercicio llamado retrospección, dado por la Fraternidad Rosacruz más Heindel, es un claro ejemplo de lo que se puede conseguir siendo conscientes. Si en ese ejercicio vemos que hoy hemos criticado, es un ejercicio que se hace por la noche cuando nos acostamos, hemos criticado con muy mala intención a alguien y lo vemos por la noche y nos ponemos en el puesto de la otra persona y o si nos observamos a nosotros mismos cuando lo hemos dicho, con qué sentimiento lo hemos dicho, con qué deseos o con qué mala intención, lo lógico es que eso se grabe en la conciencia y al siguiente día la conciencia esté un poquito alerta para que cuando volvamos a hacer algo similar o lo mismo, nos advierta. Eso hecho durante día tras día y año tras año da unos resultados muy buenos. Es más, es que incluso nos evita mucho sufrimiento después de la muerte, en el purgatorio. Este ejercicio trata de revisar consciente y voluntariamente, claro, hay que estar concentrados y atentos en ello, pues revisar todos los hechos del día, desde que nos acostamos hasta el momento en que nos levantamos. Durante el ejercicio debemos prestar atención plena a lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, sentido, en los sitios y con las personas que hayamos estado. Ahí es cuando podemos ver las meteduras de pata. También, por supuesto, los hechos buenos, las palabras buenas, los sentimientos buenos, los pensamientos buenos. Y de todo eso se toma conciencia porque estamos atentos, estamos concentrados en ello, como viendo una película, nos juzgamos a nosotros mismos, nos corregimos, nos proponemos cambiar a partir del siguiente día, nos alegramos por las cosas buenas que hemos hecho y nos proponemos hacer más al siguiente día. Ese es el gran beneficio del ejercicio de la retrospección. Pero el ejercicio no se queda solo ahí, porque también nos dice que nos autoobservemos para ver si comemos para vivir o vivimos para comer, o si nos dominan las pasiones, etc. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ser conscientes o no serlo en todo esto? Veamos dos respuestas. Primera, si fuéramos conscientes y nos autoobserváramos con verdadera atención durante todo el día, no cometeríamos tantos errores y tendríamos una vida digna de ser vivida. Y segunda, que si hacemos la retrospección de manera superficial y no consciente ni voluntariamente, tampoco observaremos los errores que cometemos y no se quedarán en la conciencia como motivos para esforzarnos por nuestro propio desarrollo. Uno de nuestros deberes es saber cuál es el sentido de la vida. Pero si nos perdemos entre placeres, vanidades, ocio, etc., perderemos gran parte de nuestra vida por convertirnos en una personalidad más. Los dogmas, las costumbres terrenales, las diversiones, los títulos, la fama, el conocimiento sin práctica y ni siquiera el hecho de creerse bueno sirven para nada respecto al yo ni para llevárnoslo después de la muerte del cuerpo físico. La vida es trabajo para aquel que despierta a la vida superior y comienza a ser consciente de estas verdades. Pero es diversión y entretenimiento para el resto. Estar despierto, o sea, ser consciente en cada instante, en cada momento o en cada aquí y ahora, como se suele decir, nos hace más responsables ante las leyes divinas, porque, como se ha dicho, en filosofía oculta se dice que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Pero el hecho de ser conscientes por medio de recordarnos a nosotros mismos
también nos libera de ellas, porque somos más libres para hacer y expresarnos bien o mal voluntariamente. Pero, como es lógico, ¿quién es capaz de hacer el mal consciente y voluntariamente? Pocos, los verdaderamente malvados y sin conciencia. Nosotros vivimos en dos mundos a la vez, el interno y el externo. El externo es fácil de experimentarle siempre que haya buena voluntad e ideales elevados por parte del aspirante espiritual, pero aún así siempre dependerá y podrá caer en las trampas del mundo interno de la personalidad. Lo ideal es que hubiera un equilibrio entre ambos para así poder expresar los resultados de lo que se hace con la mejor voluntad en el interno. Pero como el común de la humanidad está dominado por lo interno, o sea, por las emociones, los sentimientos, la mente descontrolada, las pasiones, las respuestas automáticas, los hábitos, etc., pues entonces solo expresa los resultados de su inconsciencia y de su ignorancia. Para conseguir que nuestras expresiones externas sean fruto del yo, debemos centrarnos en los cuerpos más cercanos a él, es decir, en el cuerpo emocional y en la mente. ¿De qué sirve tener una vida de disfrute y de placer si el estado interno es triste o pesimista? Muchas veces sufrimos y nos quejamos porque nada nos sale bien, porque tenemos pérdidas, porque nuestro matrimonio va mal o porque no aprovechamos las oportunidades que nos trae el destino. Lo que podría ser felicidad y armonía gracias al discernimiento, a la autoobservación y a la autoconciencia de nosotros mismos, se convierte en ansiedad, melancolía y preocupaciones, entre otros. ¿Cuáles son los resultados de no tener ese equilibrio interno? La falta de aliciente para vivir o disfrutar de la vida, el pesimismo y el sufrimiento propio más el que causamos a los demás. Está claro, pues, que quien no trabaja conscientemente sobre sí mismo siempre estará dominado por las emociones, por las pasiones y por los hábitos, y que le faltará la libertad mientras no controle a la mente. Solo transformando los conceptos equivocados que desde pequeños hemos ido guardando como realidad, podremos ser felices y libres de las ataduras de todo cuanto nos rodea y de la personalidad. Si una persona está plenamente atenta a sí misma y descubre que es más feliz y más libre cuando utiliza el discernimiento, en vez de preocuparse y de enfadarse por ejemplo, cosas del trabajo o de sus hijos, está claro que está transformando su estado interno y que ese estado tendrá unas expresiones externas positivas. Luego entonces, ¿por qué sufrir por cosas externas que las podemos cambiar internamente gracias a la autoobservación y al discernimiento para así tener una vida más armónica? La verdad es que quien no hace esto siempre estará a merced de su personalidad. Y cuando la personalidad está llena de errores y es pesimista y está desencantada de la vida, no puede atraer nada más que desencanto y pesimismo. Debemos comprender que lo que reflejamos ante los demás es fruto de lo interno. Y por eso, mientras no cambiemos lo interno, no seremos nosotros mismos como verdaderos yoes ante los demás. Si se nos avería el coche, nos enfadamos. Si alguien no nos atiende bien, protestamos. Si una persona nos ofende, nos alteramos. Y si no piensa como nosotros, también. Y así sucesivamente, porque no tenemos control de nuestras emociones, de nuestros deseos, ni de nuestra mente. Y así se nos pasa la vida, haciendo y expresando siempre lo mismo,
por no esforzarnos en ser conscientes de esos momentos, de cuando nos comportamos así, y por no utilizar el discernimiento. Se trata de no identificarse con los acontecimientos, de eliminar los malos hábitos, de transformar las emociones y los deseos, y sobre todo de controlar la mente. ¿Cómo? Dirán algunos, pues observándose a sí mismo. Es decir, siendo consciente de que la mente piensa, observando las emociones sin entrar en ellas y en definitiva ver la vida como una película, pero con el discernimiento necesario para que la personalidad no nos arrastre. Quizá parezca difícil de entender, pero no lo es. Veamos, a ver, si una persona es celosa, envidiosa, impulsiva, criticona, etc., y cree que todas esas emociones son ella misma, estará identificada de tal forma que expresará eso mismo y solo encontrará sufrimientos, problemas y amargura en su vida diaria. Pero si se pone en el nivel de yo como observadora de esas emociones sin entrar en lo que hacen, comprenderá que el sufrimiento y la amargura no le ayudan en nada, ni solucionan el problema, y que por tanto debe utilizar el discernimiento y actuar o hablar de otra forma, pero de manera consciente y con la mejor voluntad. Conociendo esas emociones como ajenas a nosotros, a nuestra buena voluntad, como yoes superiores, conociéndolas, pues es como dejaremos de identificarnos con ellas. Y si hacemos esto, limpiaremos la personalidad de lo negativo y tendremos más espacio para crear emociones y hábitos positivos. En mi opinión, nadie puede transformar su personalidad si no se autoobserva conscientemente para dejar de identificarse con las emociones y deseos negativos y con lo que la mente piensa por sí misma, que es contrario a nuestra buena voluntad. Este es el verdadero trabajo interno que debe hacer cualquier aspirante. No nos engañemos. Si no hacemos esto, estaremos evadiendo y retrasando un trabajo que, tarde o temprano, todos debemos hacer, que es evolucionar. Nosotros somos individuos y no lo que aparentamos ser en cada momento. A veces cólera, otras veces egoísmo, otras pasión y otras falsedad. Porque estamos dando una cara ante los demás mientras pensamos y sentimos algo muy diferente. Eso es lo que hay que observar. Lo que queremos ser y lo que no somos. Nuestro comportamiento ante el mundo y ante los demás. El simple hecho de practicar esta autoobservación de sí mismo ya nos hace comprender que todos esos defectos que vemos no somos nosotros. Y que esa carga es precisamente la que nos hace ser como no deseamos ser. Es más, comprendemos que esos celos, envidia, mal carácter, etc., son lo que nos hace sufrir sin necesidad. ¿No sería correcto, pues, situarnos en la posición de observador sobre lo observado para ver cuándo se manifiestan esos defectos y cuándo, con conciencia de sí mismo, claro, cuándo debemos desecharlos de nuestra vida? El verdadero yo está inhibido por la personalidad, pero la personalidad no está compuesta solamente de emociones y deseos negativos, porque el hecho de creer que nosotros somos la mente o el pensamiento también da poder a la personalidad, puesto que el yo no es la mente. Cuando la mente se involucra y se recrea en esas emociones y deseos negativos, está actuando generalmente por su cuenta, dejándose llevar por esos placeres, por cosas que le gusta, donde se encuentra muy a gusto, etc. Cuando la mente responde a una ofensa de forma automática o instintiva, el yo no se entera o lo hace tarde. O lo vemos solamente si hacemos un examen de conciencia o en la retrospección y cosas así.
Cuando algo nos preocupa tanto que nos hace sufrir o nos quita el sueño, es el efecto de que la mente le ha dado muchas vueltas a problemas. Y así sucesivamente, sin que el yo pueda casi participar con tal de acabar con esa personalidad. Y aquí terminamos esta primera parte.